Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. La mañana perturbó la paz que reinaba en su alma, una morena solitaria que dormía plácidamente en una enorme cama bajo sábanas de seda. Él abrió los ojos, vio el despertador que amenazaba con estallar en cualquier minuto. Suspiró. Soñó con su infancia. Y todo era diversión, y su compañera de clase le sonría. Marcos se puso de pie, sacudió la cabeza y golpeó la alarma presionando el botón de apagar. Era todo. Ahora el silencio de esta mañana no se verá amenazado. Ojalá pudiera dormir un poco más, hasta las 7, murmuró Marcos. Se levantó, se obligó a tomar una ducha, y ahí nuevamente, desafiándose a sí mismo, después de una ducha tibia, abrió el grifo de agua helada, contó hasta 10. Abrió. Nuevamente. El agua tibia. Y así 3 veces. Fue un procedimiento brutal, insoportable, que, sin embargo, servía como garantía de alegría y buen trasfondo emocional. Además dicen que es bueno para la salud. Se preparó un café que se bebió a medias y se fue. Marcos se abrochó los botones de su camisa azul de manga larga, anticipando que el caluroso día de agosto le haría arrepentirse de su elección de vestimenta. Tenía varias reuniones de negocios por delante, una cena con el jefe y mucho más. Y eso que es domingo. El resto del verano fue insoportablemente caluroso. El sol parecía querer recuperar todo el fresco y lluvioso verano. Marcos salió de la entrada de la casa, se subió a un gran auto negro y cerró la puerta de un portazo como si fuera un profesional. Fue idea de su suplente el venir a las reuniones de negocios en el auto de su padre, para que los socios comerciales no piensen que están tratando con un novato, al que le pueden torcer el brazo. En realidad es posible, simplemente no a todos. Marcos era mucho más suave que su padre, menos asertivo. No sabía cómo usar la presión para lograr sus objetivos. Sin embargo, necesitaba crear una imagen tal que los competidores no se sintieran débiles y los socios no cambiaran su actitud respetuosa y temerosa. De camino a la oficina, Marcos se acordó de su padre. Su última conversación fue una de esas que te gustaría olvidar, como una pesadilla. Deberías ser un buen reemplazo para mí. Necesitas una esposa. Si no quieres casarte, hazlo solo para aparentar. Te buscaré pareja. Ya tengo candidatas en mente. Comprende. Esta es una estrategia. Esta es una de las bases a partir de las cuales se construye tu imagen como mi sucesor. Todos deben saber que tenemos una dinastía fuerte. Sacas un ladrillo de la pared y todo se desmorona. Su padre era un apuesto anciano con cabello gris, siempre de traje. Marcos no recordaba haberlo visto sin su traje. Sin embargo, hubo un momento así hace un par de años cuando estaba en el hospital y Marcos lo visitó. Entonces los médicos dijeron que todo estaría bien. Recientemente Marcos se dio cuenta de la verdad. Su padre sabía desde hacía mucho tiempo que sus días estaban contados. Tenía una cardiopatía congénita y los médicos le hablaron con sinceridad del estado deplorable de su salud. Y para alguien como él siempre es prueba y no digas la verdad. Por lo general, el médico oculta el diagnóstico fatal al paciente y se lo cuenta a sus familiares. En este caso, el padre se aseguró de que los familiares no supieran nada, que no se preocuparan y no lo trataran con lástima, como tampoco sus competidores. No podía soportar que le tuvieran lástima. Eso era todo lo que era. Nunca mostró su debilidad a nadie. Marcos no entendía por qué lo regañaban por llorar cuando era niño. Después de todo, otros niños lloraron y sus se compadecieron de ellos. Y cuando Marcos lloraba, recibía un sinfín de insultos e indignación de parte de su padre. Te escuchas a ti mismo. Tengo que casarme y vivir sin amor toda mi vida para crear una pantalla sobre mi persona. No es una pared de ladrillos, es mi puta vida, mía. Tal vez incluso quiera hacer música. No es asunto tuyo. ¿No pensaste que tenía mis propios deseos? Gritó Marcos, cansado de la tiranía de su padre. Si no fuera por mi negocio, no hubieras sabido lo que es la música.
Este negocio pagó tus estudios. Te permití estudiar música para el desarrollo general, a fin de formar en ti el potencial creativo necesario para nuestro trabajo. ¿Quieres dejar el trabajo de mi vida para tocar el piano en algún conservatorio? Está bien, hijo, de acuerdo. ¿Qué le darás a tus hijos? ¿A tu esposa con la que te casarás por amor? Les daré libertad de elección, Marcos replicó. Ellos no necesitarán libertad de elección. Necesitarán algo para comer, algo para ponerse, algo para conducir por la ciudad. Tienes que pensar con la cabeza. El amor no es la base para crear una familia. Tomemos, por ejemplo, las familias orientales, donde se crean los matrimonios más fuertes. Ahí se casan con extraños. En el matrimonio florece su amor. Se conocen, se enamoran y su amor no se apaga. Es un buen ejemplo. Y mira nuestro país. Te enamoras, caminas de la mano, luego empiezas a vivir juntos, como tu prima, por ejemplo. En la vida juntos se llegan a conocer el otro lado de la moneda. Ella se entera de que caminas por la casa en pantalones cortos y tú que las princesas también hacen caca. Eso es todo. Los sentimientos románticos son aplastados por la vida cotidiana. Y entonces empiezas a maldecir y te separas. O cásate para que no parezca que todas tus relaciones fueron una frase vacía. Y divórciate en un par de años al darte cuenta de que no se puede salvar nada. Te invito a un mejor camino. Escúchame. Marcos se quedó en silencio. Estaba cansado de discutir con su padre. Tienes razón, papá, pero yo no soy así. Después de todo, no hay garantía de que la mujer que tú elijas pueda yo amarla más tarde. Esta debería ser mi elección. No soy de sangre oriental. Este método no me conviene, ¿entiendes? Discutieron durante mucho tiempo. Marcos trató de poner fin al conflicto, pero su padre estaba decidido a presionarlo. Se le ocurrió que era hora de que su hijo se casara y que él iba a elegir una esposa para él. Estos recuerdos fluían suavemente hacia otros. El día del funeral. Quizás este fue el único momento en que el padre no dominó. Se acostó en silencio y callado, y todos se despidieron de él. Y Marcos quería llorar muchas veces, pero no se atrevía, sabiendo que su padre no aprobaría esto. Sacudió la cabeza, apartando los recuerdos desagradables. La luz parpadeaba delante, cegando a Marcos. No tuvo tiempo de pensar. Hubo un golpe fuerte. Se escuchó el sonido de cristales rotos. No entendió quién entró. Hace un segundo la pista estaba casi vacía. El domingo siempre está desierta. Un pensamiento se cruzó por su cabeza, que el velocímetro marcaba 100 y que no se había abrochado el cinturón de seguridad. Al segundo siguiente sintió el dolor de golpearse la cabeza. Algo tibio le corrió por la mano. Era su sangre. Todo está congelado. Se volvió silencioso. Marcos entendió que necesitaba levantarse, pero no pudo. Pronto una mano lo tocó. ¿Cómo estás? Preguntó una voz femenina. Marcos levantó la cabeza, se dio la vuelta con tanta fuerza que casi vomitó. No muy bien. Marcos, con gran dificultad, se levantó, abrió la puerta y salió. Vio una gacela cerca, junto a la cual yacía un hombre. Estaba vivo y tratando de levantarse. ¿Qué pasa con él? Preguntó Marcos. Está borracho, le respondió la mujer. Era bajita, pelirroja y de labios carnosos, hermosa incluso sin maquillaje. Marcos esbozó una sonrisa al notarlo, y la chica se sonrojó. ¿Cómo te sientes? Preguntó ella muy seria. Ojos marrones y pelo rojo. A Marcos le gustó mucho esta combinación. Pensaba que ella era hermosa, como el otoño mismo. Y luego sintió un dolor insoportable, literalmente en todas partes, pero sobre todo en la mano. Esta belleza lo sentó en la acera. Lejos del auto, comenzó a desabrochar las correas de su hermoso bolso negro. Estoy bien, dijo Marcos, sin entender lo que estaba pasando o lo que ella estaba haciendo. La niña tomó su mano y comenzó a cortarle la camisa a lo largo de la línea de los botones.
porque necesitaba una camisa con mangas en un día tan caluroso. «No mires aquí», ordenó ella. Marcos no apartó la mirada, pero cuando le cortó la manga, vio que tenía una gran laceración en el brazo. Aparentemente, las venas estaban cortadas. Había tanta sangre que comenzó a perder el conocimiento. Sus ojos se oscurecieron y Marcos cerró los ojos. «Te advertí que no miraras», dijo la muchacha. Ella envolvió con confianza una gasa alrededor de su brazo y la apretó tan fuerte que el tipo gritaba. «Eso es todo», sonrió. «El cachorro ya está atado, pero... ¿Cómo te llamas?» Ella alzó las cejas interrogativamente. «Marcos». «Marcos ya ha sido curado», sonrió la belleza pelirroja. «Siéntate aquí, vendré pronto». Ella se fue donde el conductor ebrio, quien aparentemente era el responsable del accidente. Marcos miró más de cerca. Su gacela estaba más rota. Estaba casi en medio de la carretera. Los conductores pasaban con cuidado para no atropellarla. El cristal de su propio coche se hizo añicos. Una pieza de hierro sobresalía justo al frente. Aparentemente es lo que lastimó su mano. Y si el cristal hubiera entrado unos centímetros más a la izquierda, hubiera podido perforar el pecho de Marcos. Entonces no habría visto a esta belleza pelirroja, con habilidades de enfermera, que nuevamente caminaba hacia él. «¿Qué pasó?», Marcos la preguntó, sin entender de dónde venía este conductor ebrio. «Ese tipo de ahí te empujó. Antes de eso ya venía sin control casi en la acera. Casi aplastaba a la abuela que maldecía. Tal vez, por cierto, ella lo maldijo». La muchacha claramente tenía sentido del humor, o simplemente trataba de distraerlo del terrible dolor. «Quizás llamamos a una ambulancia, ¿no?», sugirió sintiendo que el dolor se volvía insoportable. «Lo he hecho inmediatamente. La policía de tránsito estará aquí pronto, pero te llevarán antes». «¿Es esta tu primera vez en un accidente?», ella preguntó. «Sí, este es el auto de mi padre». De repente pensó que su padre iba a estar furioso sin importar que le habían chocado. Él iba a estar destrozado y le diría un sinfín de cosas culpando a Marcos de que había ido por el camino equivocado, porque no pudo predecir que habría un conductor ebrio en la calle. Definitivamente encontraría algo por lo que culparlo. «¿Él se enojará?», preguntó la belleza pelirroja. «No, no lo hará». «Un buen padre es felicidad», suspiró, mirando su mano herida. «No sé, el mío era muy malo. Murió recientemente». La chica levantó las cejas. Quería decir algo, pero en ese momento llegó una ambulancia. Marcos fue colocado rápidamente en la ambulancia. El médico agradeció a la muchacha que hábilmente le había puesto una venda. «Aprendí de los mejores», respondió ella sonriendo. Marcos la miró y entendió que necesitaba pedirle su número, pero la situación dio un giro inesperado. «¿Te llevamos al trabajo?», preguntó el médico. «Te lo agradecería», respondió ella, y se sentó al lado de Marcos. El motor arrancó y fueron al hospital. Marcos se dio cuenta de que su salvadora y el médico se conocían. «Así que no eres solo una extraña valiente, eres una profesional», dijo Marcos. «Soy una enfermera, pero trabajo en cirugía. Veo cómo hacen todo ahí». «Así que solo estabas cumpliendo con tu deber de médico, ¿no?», Marcos suspiró con tristeza. «Te salvé la vida. ¿Por qué estás disgustado?», ella sonrió. «Pensé que simplemente te gustaba». «Si los médicos solo ayudaran a los que quieren, moriríamos como mamuts», ella respondió en broma. Marcos sonrió. «Pero todos se cuidarían solos, para gustarle a los médicos en ese caso». «Es cierto». Bromearon todo el camino. Tomó el número de la chica y descubrió que su nombre era Nuria. Marcos fue llevado al edificio del hospital e inmediatamente, evitando la cola, fue llevado al cirujano. Empezó a tratar la herida, puso una docena de puntos. Después de eso, Marcos quedó en observación.
en una sala vacía con varias camas. Los analgésicos funcionaron y se sentía mejor. Los pensamientos le fluían como un río. Hoy chocó el auto de su padre. Lo más probable es que tenga que repararlo, pero definitivamente no costará un centavo. El papá iba a estar enojado. Iba a hacer que Marcos calcule todos los gastos invertidos en reparaciones. Creía que así le iba a enseñar a su hijo a valorar el dinero, y Marcos siempre quiso ser apreciado en la familia. Recordó lo bueno que solía ser cuando era muy joven. Su padre rara vez caminaba con él, pero su madre lo obligaba a reservar un día a la semana y pasarlo con su único hijo. Iban a la plaza, compraban conservas y todo tipo de cosas innecesarias. El padre hacía de todo para complacer a su hijo, pero solo un día a la semana. El resto de los días a Marcos no se le permitía entrar al despacho de su padre porque trabajaba todo el tiempo, sin días libres, como hacía el propio Marcos ahora, habiendo heredado toda la fortuna de su padre y su banco. Cuando el padre de Marcos apenas comenzaba a ascender, era un simple ingeniero. Tenía una mente analítica y una voluntad fuerte. Gerardo tiene dos cualidades que son suficientes para ganar millones. Calculó todo, pidió un préstamo al banco y alquiló un local. Todo comenzó con una fábrica de muebles. Había contratado trabajadores que hacían muebles. Todo lo demás cayó sobre sus hombros. El padre de Marcos, Gerardo Villegas, era contador. Él mismo se dedicaba a las entregas, el envío de mercancías y a atender a los clientes. Era muy duro. El hombre trabajaba durante días, dormía 4 horas diarias, pero lo lograba. Alrededor de este tiempo conoció a la madre de Marcos. Ella era economista de profesión, le dio buenos consejos. Empezaron a construir su imperio juntos. Ana lo amaba mucho, pero Marcos no podía decir lo mismo de su padre. Veía en él solo a un hombre de negocios. Lo era hasta en el hogar. Parecía que su padre tenía una relación puramente comercial con ellos, y no una familia en absoluto. En pocos años pudieron ampliar la producción, contratar a los mejores artesanos, promocionarse en toda la región y ganar sus primeros millones. El padre no estaba interesado en los muebles en sí, solo quería ser rico. Haber tenido una infancia pobre surtió efecto. Vivían tan mal que tenían que aguantar hambre, desmantelar basureros ajenos en busca de un pedazo de pan. Por lo tanto, parecía que después de haber ganado dinero, el padre de Marcos se había recuperado mucho. Comió en restaurantes caros por haber tenido una infancia llena de hambre. Sin embargo, al tener una voluntad fuerte, no le fue difícil despedirse de los 30 kilos de más en tan solo 2 meses. Para sus socios comerciales esto fue un shock. Apenas lo reconocieron. Pero la gente entendía con qué tipo de persona estaban tratando. Fue respetado. Más tarde, el imperio de los muebles fue vendido con agallas por una enorme cantidad de dinero, que invirtió en abrir su propio banco. La madre se hizo cargo de la parte financiera, hizo los cálculos necesarios y su padre siguió ocupándose de la gente, el alquiler y la publicidad. Entonces, su propio banco se convirtió en un modelo de estabilidad. Cuando fue posible ingresar a las plataformas digitales, las ganancias se duplicaron. Con el auge de Internet entre las masas, los préstamos se han convertido en una de las mejores formas de enriquecerse. El negocio floreció. Marcos no creció con cuentos de hadas. Su padre siempre le contaba historias de negocios, evitando términos complejos. Trataba así de acostumbrar al futuro heredero al negocio que pronto se convertirá en el trabajo de toda su vida. Marcos se dormía perfectamente oyendo las historias de Gerardo, sin entender su esencia. En realidad, este arreglo le convenía al padre, por lo que podía ir a la oficina mientras su hijo dormía durante el día. Pero esto fue solo hasta que Marcos creció. El chico tenía 14 años cuando su padre lo llevó por primera vez al banco, lo presentó a todos los empleados y luego le hizo repetir el nombre y apellido de cada uno de ellos.
Marcos no recordaba ni uno solo. —¿Y cómo vas a trabajar aquí? —preguntó su padre. —Papá, me gusta hacer música. Me gustaría ser músico —respondió el chico con flequillo largo—. La música es tu hobby. Haz lo que quieras en tu tiempo libre. Pero un banco es un negocio que te dará dinero para que puedas permitirte comprar un buen instrumento, por ejemplo. ¿Entendido? —preguntó. —Entendido —dijo Marcos. Tal vez este no era su entorno en absoluto, o tal vez, por un viejo hábito, Marcos siempre querría dormir cuando se trataba de asuntos bancarios. Más cerca de la edad adulta, él y su padre llegaron a un acuerdo. La música seguiría siendo un pasatiempo, pero no se podía abandonar el negocio. Hay que profundizar en ello. Entonces Marcos entendió el valor del dinero. Comenzó a perseguir a las chicas y rápidamente se dio cuenta de que solo le hacían caso si tenía un auto y un exuberante ramo de rosas. Este entendimiento hizo que se interesara por los asuntos del banco. El padre se alegró y comenzó a alabar a su hijo, lo cual era un deleite para sus oídos. Entonces Marcos ingresó al Instituto de Finanzas y Negocios y comenzó a trabajar en la oficina, junto con su padre. Por las tardes salían citas. Desaparecía por la noche, cambiando a las chicas como cambiar de calcetines. Por las mañanas era difícil despertarlo, pero la madre no se daba por vencida y siempre obligaba a su hijo a ponerse en orden e ir a trabajar. En esos días el padre era claramente consciente de que a su hijo no le interesaba el trabajo, quería ser popular entre las mujeres y solo por eso estaba listo por ir a la oficina. En realidad llegaba ahí un poco tomado y con resaca, manchado de lápiz labial. A veces lo encontraban durmiendo en la bodega. El padre no dudó en darle unos puñetazos en frente de sus compañeros. Marcos se convirtió para todos en el desafortunado hijo mimado. Es por eso que a menudo tenían peleas y desacuerdos con su padre. Marcos, sin embargo, se mantuvo el control. No se emborrachó mucho, no salía mucho de fiesta, excepto a veces. Su padre firmó un contrato de trabajo oficial con él, y por cada ausencia lo descontaba de su salario. A veces Marcos sedujo al médico local y ella ayudaba al chico a conseguir una licencia por enfermedad, si era necesario. Pero esa relación no duró mucho. En la oficina Marcos era considerado un bromista y una persona traviesa. Nadie lo tomaba en serio. Sus colegas escuchaban con placer sus historias divertidas sobre cómo terminó en calzones en el balcón de alguien, cómo las mujeres peleaban por él. Sin embargo, esto pronto se detuvo. Después de la muerte de papá, Marcos tuvo que profundizar en el negocio y simplemente no quedaba tiempo para las mujeres. Los recuerdos fueron interrumpidos por un médico que entró en la habitación para examinarlo. Pronto, Marcos ya estaba tomando un taxi a casa. Tuvo que cancelar todas las reuniones y cosas que estaban programadas para ese día. Desde el día que murió su padre y Marcos se hizo cargo. Era la primera vez que no se presentaba a trabajar. Tenía miedo de que no lo tomaran en serio. Tenía miedo de no retirarse dignamente, porque el banco es una organización muy polifacética que depende de muchas personas. Marcos asumió una gran responsabilidad. No solo tenía que llevar a cabo asuntos de actualidad, sino también participar en el desarrollo, cerrar tratos y hacer contactos útiles. Solo ahora entendía por qué su padre le daba solo un día a la semana. Incluso entonces corría a la oficina si lograba dormir al pequeño Marcos durante el día. Por supuesto, estaba terriblemente ocupado, y hoy Marcos trataba con todas sus fuerzas de justificar su legado, su derecho a la presidencia de la compañía. En casa, su madre se asustó mucho al ver la venda en el brazo de su hijo. ¿Te peleaste otra vez? ¿Como en los días de escuela? Marcos, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué pensarán de ti en el trabajo? Preguntó la madre. No estaba claro si estaba preocupada por la salud de su hijo o cómo su lesión afectaría el negocio. Tuve un accidente y yo no soy el culpable. Un tipo borracho me chocó.
Él también está vivo, no te preocupes, respondió de inmediato a todas sus preguntas. Se detuvo y miró a su hijo, que ya era un adulto. ¿Cuál es tu lesión? ¿Has roto un hueso? Preguntó ella, ya ansiosa. Me lo corté. Todo estará bien, dijo Marcos. Ese día todavía tenía que ir a 2 citas. Se sentía bastante bien. Decidió que ir a trabajar con una lesión ayudaría a dar la impresión correcta. En todos los años de trabajo, su padre rara vez se permitió tomar una licencia por enfermedad. Hacía esto solo cuando la enfermedad era contagiosa y el trabajo podía perjudicar a sus compañeros. Al día siguiente, Marcos llamó a Nuria. Hablaron durante media hora y acordaron verse. Él la estaba esperando por la noche cerca del parque, pero ella no llegó. Casi 40 minutos después, sonó el teléfono de Marcos. Lo siento, tuvimos una operación de emergencia. No te pude llamar. Recién ahora estoy libre. Debes haber estado esperándome ahí. No pasa nada. Eres médico, lo entiendo. Entonces, quizás en otro momento, o paso por ti ahora. Estoy muy cansada. Te llevaré a casa. No, necesito aire fresco. Caminaré. Marcos frunció el ceño. Parecía que ella no quería verlo. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, seguro. Un paciente acaba de morir después de la operación, enfrente de mis ojos. Era un chico joven. No tenía ni 30 años. Voy a dar un paseo y será más fácil, sin ofender. Así es mi trabajo. En los días siguientes, Marcos y Nuria solo chateaban. Él le escribió que estaba terriblemente aburrido con la reunión, que los tiburones de los negocios estaban tratando de devorarlo todo el tiempo. Él se sentía entre ellos como un niño pequeño sin equipo de buceo y un salvavidas. Nuria le contaba que a la enfermera jefe no le gustaba ella y al nuevo cirujano. Por el contrario, bromeaban muy bien. Fue un coqueteo juvenil muy bueno, por lo que tanto Nuria como Marcos caminaban con una sonrisa que no se les escapaba de la cara. Marcos tenía una racha negra en el trabajo. Uno de los principales inversores dejó la empresa y dijo que solo cooperaba con su banco por respeto al padre de Marcos. No quería hacer negocios con él. Tal evento podría desencadenar una reacción en cadena. El ejemplo, este inversor podría ser seguido por otros. Entonces el banco llegaría a su fin. Para evitar tal desarrollo de eventos, Marcos y su madre decidieron reunir el equipo e invitar a todos los empleados e inversores al cumpleaños de Marcos. Por cierto, a principios de septiembre cumplió 25 años. La fecha es importante y la razón para reunir a todos es muy sólida. Entonces, la madre estaba organizando un banquete para unas 50 personas. El comienzo de otoño era cálido y se decidió tener unas vacaciones cerca del río, al aire libre. Alquilaron una cabaña, la decoraron, ordenaron hermosas mesas como para una boda. También invitaron a una especialista en la selección de música. Organizaron un escenario karaoke. El lugar estaba alejado de los edificios residenciales, por lo que el ruido no podía interferir con los vecinos. Había muchas flores alrededor. Todo se hizo de la mejor manera posible. Se invitó un fotógrafo y una persona que hace pompas de jabón. Burbujeador de jabón, así lo llamaba Marcos. Fue idea de mamá invitarlo. Recordó que de niña a Marquitos le encantaban las pompas de jabón. Las dejaba caer por el balcón y los veía volar por los aires. Más cerca del comienzo del evento, cuando todo estaba listo, la madre de Marcos lo invitó a ir a una fiesta con la hija de una de sus amigas. Tu padre tenía razón. Necesitas una esposa. Todo el mundo recuerda la forma en que llegaste aquí a los 19. Cambiabas de novia como de calcetines. Esas mujeres casadas jugaban malas pasadas contigo y luego sus maridos se peleaban contigo. ¿Te acuerdas? Te has hecho una fama.
Y ahora hemos perdido a un inversionista gordo. No quiere tratar con un novato. Y no le importa que tengas 25 ni 19, que hayas crecido y ya no tengas 3 chicas al mismo tiempo. Necesitas crear una nueva imagen para ti. Por eso organizamos estas vacaciones. Marcos asintió. Era difícil admitirlo, pero su padre, durante su última pelea, había tenido razón. Quizás no todo. Por supuesto, casarse con la primera mujer que conocía solo para impresionar era extraño, pero tenía sentido, y por supuesto, tal práctica existía en ciertos círculos. Quizás fue otra estrategia ingeniosa de su padre que Marcos no quiso usar, y ahora se arrepiente. Él suspiró. Iré con una chica. Hay una que me gusta, pero solo somos amigos. Creo que no se negará a ayudarme. Esa noche, Marcos marcó el número de Nuria. Hola, ¿cómo eres médico? ¿Estás obligada a ayudar a las personas necesitadas? Entonces, necesito ayuda. Esto es cuestión de vida o muerte. Estoy escuchando, suspiró Nuria con una sonrisa. Ella estaba en casa, en su pequeño apartamento en un 9º piso. Miraba por la ventana las luces de la ciudad nocturna y bebía vino tinto. Su estado de ánimo era pésimo. Había tenido un conflicto con un paciente en el trabajo. La enfermera jefa se enojó y se retorcía de molesta. Y el nuevo cirujano le lanzaba miradas lánguidas. Solo Marquitos siempre la hizo feliz, enviándole fotos divertidas y memes sobre medicina. Y no solo eso, él era el único que la hacía sonreír, y ella estaba lista para aceptarle una cita, porque estaba terriblemente cansada de estar sola. Su última relación terminó hace más de 3 años. Desde entonces, ella no ha salido con nadie. Fue un golpe duro, una traición. Nuria decidió al principio que nunca volvería a salir con nadie, pero con el tiempo la opinión le ha cambiado. Ya no duele, los sentimientos se olvidan. Bueno, han cambiado, y ahora por culpa de ese traidor va a estar sola toda su vida. Decidió que era hora de poner fin a soledad de 3 años. Marcos le dijo la importancia de causar la impresión correcta en las personas. Él le rogó que fuera con él. ¿Por qué yo? Quizá deberías buscar a una chica de tu círculo social. Bueno, alguien que sepa cómo comunicarse con toda esta élite. No soy de los que pueden hacerlo. Soy el tipo de persona que puede dar unos golpes si es necesario. Me sentiré incómoda ahí. Déjalo. Eres la mujer más hermosa que he conocido. Tras este cumplido, Nuria no pudo negarse. Escogió el mejor vestido que tenía, tomó los zapatos de su prima y por la noche, a la hora señalada, esperó a Marcos en su casa. Él llegó a tiempo, justo al minuto. «Usted es puntual, señor Marcos», dijo ella sonriendo. «Y usted es tan encantadora que estoy listo para casarme con usted ahora mismo, señorita Nuria», dijo sin engaños en absoluto. Nuria llevaba un vestido plateado brillante que enfatizaba sus hermosas curvas. Tenía hermosos pechos, suaves curvas femeninas. Su cabello estaba bellamente peinado y caía en ondas sobre sus hombros. Con maquillaje parecía una estrella de Hollywood. Era como si acabara de salir de la portada de una revista. Marcos se quedó sin palabras, y todo el camino la miraba, y no podía dejar de mirar. Se puso oscuro. Llegaron. Se bajaron del auto y todos se quedaron boquiabiertos cuando vieron a Marcos con esa belleza a su lado. En realidad, también él se veía genial. En smoking, un perfume de marca, ahora conducía su propio automóvil y comprendió que lo había tenido que hacer desde el principio. Había sido un error llevarse el auto de su padre. Todos los ven como el hijo mimado de papi que no tenía personalidad propia, como si llevara ropa para su hermano mayor. En su auto Marcos parecía un joven profesional con una gran apariencia, persona seria y prometedora, además también un hombre de familia. Bueno, casi. «Les presento, esta es mi prometida Nuria», les dijo a todos. Ella cautivó a los invitados sin decir ni una palabra, suficiente con su increíblemente hermosa sonrisa. Marcos notó que todos los hombres invitados a la fiesta con sus esposas la miraban. Decidió que hoy le pediría que se saliera con él, y no aceptaría el rechazo. Se enamoró como un colegial.
La madre de Marcos se mantuvo a distancia todo el tiempo, entretuvo a invitados importantes con historias sobre cómo su Marquitos se volvió serio, cómo era en la infancia. Trató de ganarse a los inversores, crear la impresión correcta sobre su hijo, y lo hizo a la perfección, y uno de los invitados comentó: «Marcos, tu novia es una copia de tu madre. ¿Cómo se parecen?» Los psicólogos dicen correctamente, los niños buscan mujeres que se parezcan a sus madres como esposas, y tú eres un claro ejemplo de ello. Nuria sonrió. Marcos bromeó de vuelta. Todo iba muy bien, hasta que uno de los banqueros invitados reconoció a Nuria. «Espera, ¿fuiste tú quien recientemente me puso una inyección en el hospital?» Y se molestó. «Eres la enfermera sin tacto de la que fui a quejarme», dijo un hombre de mediana edad con obesidad de segundo grado y una cara hinchada y roja sin cuello. Nuria estaba confundida. Solo ahora recordaba dónde había visto a este hombre. Este era el mismo paciente con el que había tenido un conflicto y que había amenazado con demandarla hace 2 días porque la inyección le había inflamado. Todo el departamento le explicó que la inyección en sí es muy dolorosa, que las inflamaciones después de tales inyecciones son normales. Casi todos las tienen, y la inflamación se elimina fácilmente con una simple loción de magnesia. Fue por él que abrió esa botella de vino. Gracias a él, ella ahora se encuentra en medio de unas vacaciones en las que se siente humillada. Te explicaron que yo no tuve nada que ver. Las inyecciones en sí son difíciles de disolver. Soy muy buena con las inyecciones. Nuria se justificó, sintiendo que se sonrojaba de la pena. Todos a su alrededor la miraban. Hubo una pausa incómoda y larga. Marcos se acercó a ella y la abrazó. «Sí, mi novia es enfermera, y estoy orgulloso de ella. Ella hace tu trabajo ayudando a la gente. La conocimos cuando tuve un accidente. Me contuvo la hemorragia y no me dejó morir. Ya sabes, me salvó la vida». Marcos sonrió y besó a Nuria en la frente. El banquete continuó. La gente volvió a sus asuntos, charlando y comiendo. Algunos incluso bailaron. Nuria se acercó a este hombre y se dio cuenta de que la situación necesitaba ser corregida. «Perdóname, nunca quise lastimar a nadie. En la situación con la inyección realmente podría haber sido culpa de la enfermera, pero si hubiera sido así, se hubiera inflamado de inmediato. Habría quemaduras y solo te queda un chichón. Quizás estaba sentado en el frío y la inyección se congeló». El hombre estaba confundido. «Está bien, perdóname, a mí también. Olvidémoslo ya. Ahora todos saben que la prometida de Marcos vio mi trasero desnudo. No debí haber sacado este tema en absoluto», dijo el hombre. ¿Fue este el final del conflicto? Tal vez sí. Nuria se alejó de su antiguo paciente confundida. Ella estaba molesta, pero un par de copas de champán que Marcos le sirvió arreglaron la situación. Bailaron bailes lentos, bromearon, rieron, coquetearon. Marcos le preguntó a Nuria sobre su familia. Ella dijo que había estado sola durante mucho tiempo. Su padre nunca existió. Se fue con otra mujer cuando ella tenía 3 años. Después de eso se divorció varias veces más. Ella sabe con certeza que en algún lugar tiene más hermanos y hermanas. Y su madre estuvo enferma y murió no hace mucho. Desde entonces, Nuria se ha quedado completamente sola. Más tarde, Marcos se permitió abrazarla en público. Tenía miedo de que, si lo hacía en algún lugar apartado, ella lo alejaría. Pero Nuria también lo abrazó y sonrió. Una chispa estalló entre ellos. En uno de los bailes lentos, él la besó y ella le devolvió el beso. No lo dijeron en voz alta, pero ambos sabían que el beso y el abrazo no estaban destinados a suceder. Lo querían. Todo iba bien hasta que su mamá se les acercó. «Mami», de repente gritó Nuria, y cayó inconsciente. Marcos la atrapó y su madre se quedó de pie sin entender nada. Para no estropear las vacaciones, Marcos les dijo a todos que la presión arterial de su novia había bajado y la llevó al río, a uno de los blancos, para sentarse. Ahí Nuria recobró el sentido.
Vio el rostro de la madre de Marcos frente a ella y de nuevo se apretó el corazón con miedo. ¿Estás viva? ¿Cómo puede ser esto? Te enterré, susurró mirándola. Aquí, la propia Ana de Villegas, la madre del héroe de la ocasión, se asustó. ¿Enterarme? ¿De qué estás hablando? Marcos, ¿qué le pasa a ella? ¿Es ella normal? Marcos ayudó a Nuria a levantarse. Nuria, ¿qué te pasa? Esta es mi madre, Ana de Villegas. ¿La has confundido con otra persona? Nuria frunció el ceño y miró fijamente el rostro de la mujer. Yo soy normal. No soy una esquizofrénica. No te preocupes. Ella respondió desafiante. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Te desmayaste durante el evento? ¿Qué pensarán los invitados? Ana estaba indignada. Marcos intervino en la escaramuza que surgió. Pensarán que mi prometida está esperando un hijo. Que piensen lo que quieran. Mira, ella no está bien. Nuria finalmente se recuperó del susto. Abrió el medallón que colgaba de su cuello. Contenía una fotografía de una mujer. Aquí, mira. Ahora tú también te desmayarás. Esta es mi madre. Marcos y su madre miraron la foto. Marcos frunció el ceño y la mujer se llevó la mano al rostro y se echó a llorar. Sus labios temblaban. La traicionaban a pesar de que trató de contenerse. Marcos nunca la había visto así antes. ¿Quién es esa mamá? Preguntó seriamente. Permaneció en silencio y miró a Nuria. ¿Eres su hermana, verdad? Nuria preguntó seriamente. Ana de Villegas se sentó en el banco y se secó las lágrimas. ¿Ella te habló de mí? Preguntó con miedo. Me dijo que tenía una hermana gemela y que murió cuando mi madre quedó embarazada de mí. Doña Ana tomó aire. Miró ansiosamente a la cara de la chica. Ella no te mintió. Para Cristina yo morí. Tu madre era mi hermana gemela. Siempre estuvimos juntos, siempre dos. No hay una sola foto en la que estábamos solas. ¿Es por eso que no me mostraste tus fotos de la infancia? Solo las que fueron cortadas por la mitad. ¿Cortaste a tu hermana? ¿Pero por qué? Se preguntó Marcos. Sentía que toda su vida le habían ocultado información importante, y aún más terrible le llegó el pensamiento de que tal vez su prima estaba sentada a su lado. A menudo nos peleábamos con Cristina, pero nunca nos separábamos durante mucho tiempo. Así fue hasta que nos hicimos mayores. Ambos fuimos a la universidad, estudiamos igual de bien. Era cierto que Cristina era más dada a las humanidades, pero la detuve y ambos fuimos a estudiar economía. Aprobé algunos exámenes por ella. Ella tomó otros por mí. Nadie vio la diferencia entre nosotros. Éramos tan similares una a la otra. Al nada más graduarnos y vinimos a ver a nuestros padres en el pueblo. Un joven ingeniero llegó ahí con un amigo. ¿Mi padre? Preguntó Marcos. Doña Ana asintió. Gerardo era guapo y ambas nos enamoramos de él. No sé cuál de nosotras fue la primera. Ella afirmó que lo era ella, pero me pareció que lo era yo. Éramos amigas de él y de sus amigos. Juntos caminábamos por las tardes para pasar el tiempo. Más adelante nos mudaríamos a la ciudad en busca de trabajo. No podíamos decidir con ella dónde queríamos vivir. Me atraía la ciudad y Cristina quería quedarse en el campo. Luego encontramos vacantes para las dos. No imaginábamos la vida separadas. En ese tiempo me caí de una silla mientras colgaba las cortinas y me torcí gravemente la pierna. No caminé con ellos por solo 2 días, y luego comencé a caminar de nuevo con mis amigos. Pero durante estos días, Cristina logró convencer a Gerardo. Empezaron a darse la mano, besarse, estar solos, y sonreí. Yo misma me perforé la palma de la mano hasta que sangró para no echarme a llorar. Le pedí a mi hermana que me lo regresara, pero él le dijo que lo ama y que él la ama a ella. Luego yo, una vez, antes de que ella lo visite a él en una reunión, y lo besé. Se dio cuenta de que yo no era ella, pero solo durante el beso.
Eres sana, ¿no, Cristina?, dijo Gerardo. Y luego le confesé mis sentimientos. Le dije que lo amaba, que mi amor era tanto, que nos basta a los dos. Le pedí que me diera la oportunidad de conocerme mejor, pero Gerardo me dijo que amaba a Cristina, su alma, no su apariencia. Me dijo que éramos muy diferentes, que cuando ella lo besa, siempre lo abraza por el cuello. Yo no me atreví. Ese fue mi error entonces. Lo dejé y me fui llorando, y en casa Cristina se abalanzó sobre mí con los puños. Me gritó que no me atreviera a acercarme a su novio. El mismo día se cortó el pelo. ¿Sabes? Ella y yo teníamos las mismas trenzas rubias largas y gruesas. Estábamos orgullosas de ellas. El pelo nos llegaba por debajo de la cintura. ¿Cómo decidió hacer esto? No lo entendí. Se cortó el pelo corto y se lo cortó hasta los hombros para ser diferente a mí. Ese día me di cuenta que la había perdido. Estaba celosa de ella por Gerardo y Gerardo por ella. Me sentí tan mal que quise suicidarme. Ella era todo mi mundo, mi alma gemela. Entendí que estaba mal alejar a un chico de mi hermana, pero mis sentimientos eran más fuertes que yo. Estaba enojado con ella. Pensé que me había cambiado a mí, su propia hermana, por él. Y luego cometí el mayor error de mi vida. Doña Ana se secó las lágrimas. Era difícil para ella hablar de eso. Nuria y Marcos la escuchaban con la boca abierta. Fue una noche de película. Tantos eventos todos a la vez. Tanta información, tantos sentimientos, emociones. ¿Qué error?, preguntó Nuria. Doña Ana continuó su historia. Quería aliviar su alma. Les conté todo a mis padres y le prohibieron a Cristina volverlo a ver. Para nosotros, la palabra de los padres entonces era la ley. Teníamos un padre estricto, una persona muy respetada, era el alcalde, pero Ana no pensaba en rendirse. Escuché su conversación con un amigo. Iba a reunirse con Gerardo esa noche cerca del río y pasaría la noche con él. Y luego se los conté a mis padres. Papá definitivamente los obligaría a casarse después de eso. Fuimos criados en el rigor, y las costumbres entonces eran diferentes. Teníamos 23 años y ninguna de nosotras había estado en una relación antes. Gerardo fue el primero del que ambas nos enamoramos. Vi a Cristina teniendo una cita. La envidié con envidia negra. La seguí ahí junto al río, sin que nadie mirara. Le di con todas mis fuerzas en la cabeza con una especie de varilla. Luego corrí a mi casa y me corté el cabello lo más rápido que pude y me fui de ahí. Tenía miedo de haber matado a mi hermana. Le toqué el cuello. Me dolía. Me di cuenta de que la aturdí. Pronto se despertaría. No pensé bien, tenía miedo de me dolía. Entonces lo vi adelante y fui a él. Y envolví mis brazos alrededor de su cuello como lo hacía ella. Pasamos esa noche juntos. Cuando todo terminó, apareció Cristina. Toda su mejilla estaba cubierta de sangre. Gerardo entendió todo. Estaba asustado. Y yo me había acostado con él. Sonreí y le dije que ahora era mío. Hubo un escándalo en casa. Dije que pasé la noche con Gerardo. Cristina le dijo a nuestros padres a qué costo se me dio esta noche. Mi padre dijo que Gerardo se vería obligado a casarse conmigo. Encontró el número de teléfono de sus padres y tuvo una conversación seria con ellos. Estuvieron de acuerdo en que deberíamos casarnos, pero solo si yo estaba embarazada. La gente de ciudad eran de moral más libre, y mentí. Dije que mi periodo estaba atrasado. Pero el periodo aún no debía llegar. Le pagué a una doctora y ella me escribió un certificado de embarazo falso. Y así empezamos a prepararnos para la boda. Gerardo al principio me odiaba, pero estaba embarazada de él y no se atrevió a ser grosero conmigo. Yo traté de complacerlo. Le dije cuánto lo amaba, lo querido que era para mí. Le pregunté acerca de sus planes para el futuro. Me decía que quería montar su propia empresa. Lo ayudé a resolver todo. Antes de la boda, nuestra relación mejoró, pero aún amaba a Cristina. Unos días antes de la boda, Cristina me suplicó de rodillas que dejara al Gerardo, pero dije que realmente estaba esperando un bebé. Le mentí y me lo negué. Luego me dijo que moriría sin él.
y que yo ya no era su hermana. Tuvimos una gran pelea. Comprendí que después de mi acto ahí, en el río, nuestra relación ya no podía mejorar, pero luché por el amor, y yo creía que este objetivo justificaba cualquier medio. El día antes de la boda encontré a Gerardo en la cama con ella. Él, al principio, dijo que nos confundió. Después de todo, éramos iguales, y luego, en un arranque de sentimientos, le confesó que la amaba, y solo ella. «Pero te casarás conmigo», dije, y levanté la barbilla con orgullo. Salí de la habitación. Al día siguiente nos casamos y partimos para la ciudad con él. Acordamos no recordar nunca cómo nos casamos. Me prohibió hablar o incluso pensar en mi hermana, y le juré que sería su fiel esposa, y yo lo era. Cuando se enteró de que no estaba embarazada, hubo un escándalo. Querría divorciarse y fue a buscar a Cristina, pero no la encontró, y por eso se quedó conmigo. Cristina nos dejó a todos. Se fue al otro lado del país y nunca llamó ni a nuestros padres ni a mí. Y no sabía que ella había regresado a la ciudad y vivía aquí. Ella nunca me contactó. Doña Ana terminó la historia. Estaba llorando. Nuria también. «¿Entonces me diste a luz más tarde?», preguntó Marcos. Miró a Nuria y se dio cuenta con horror de que se había enamorado de su prima hermana. «No», Ana negó con la cabeza. «Dios me castigó. Nunca llegué a tener un bebé. Hubo varios intentos fallidos. Un año después de casarnos, te adoptamos de un orfanato». «Así que no soy su hermano», Marcos sonrió. «Hermanastro, resulta que tu padre tuvo una aventura. No me amaba y me engañó. Así fue justo después de la boda y luego, durante toda la vida, llegué a un acuerdo con él. Guarde silencio. Lo principal es que él estaba ahí. Que yo era su esposa. Su primera amante murió en un accidente. El niño fue llevado a un orfanato. Gerardo lo encontró y lo adoptamos. Dijo que era su hijo, que era su propio hijo. Esa mujer te dio a luz, supuestamente de él, pero nunca lo comprobamos. Te creí como si fueras mío. Yo soy tu madre. No importa qué sangre tengas». Doña Ana tenía miedo de que su hijo se alejara de ella después de enterarse de esta historia, pero él la agarró por los hombros. «No me corresponde a mí juzgarte, y tienes razón, eres mi madre. No habrá nadie más querida que tú». La besó en la frente y la abrazó. «¿Entonces somos hermanastros?», preguntó Nuria con amargura. Ana asintió. «Resulta que así es». Hablaron durante varias horas. Resultó que Nuria es la sobrina de doña Ana. Es por eso que eran tan similares en la cara. De todas las chicas posibles, Marcos la trajo a ella al banquete. Era simplemente real. La tarde ha terminado. Marco llevó a Nuria a casa. En el camino se quedaron en silencio. Solo en la entrada la tomó de la mano cuando ella estaba a punto de irse. «Detente, tenemos que asegurarnos. Hagamos una prueba de ADN. ¿Quién sabe de quién me dio a luz aquella mujer si no estamos relacionados?» Miró sus labios sin atreverse a tocarlos. Ella estaba muy cerca. «¿Entonces qué?», preguntó esperanzada. «Entonces diría que me enamoré de ti sin un recuerdo». «Hagamos esta prueba», asintió. Ella tenía tantas ganas de besarlo en ese momento. Tenían esta atracción y no había fuerzas para resistirla. Apenas se soltaron esa noche. A la mañana siguiente, Marcos recogió a Nuria en su hermoso auto blanco. Él la llamó. Nuria respondió con voz somnolienta, pero trató de ocultarlo. No le diría que ella lloró toda la noche y se quedó dormida solo por la mañana. «Hola, sé que hoy tienes el turno de la tarde. ¿Qué tal un paseo?», él sugirió. «De acuerdo, vamos». Pronto, Nuria salió de la entrada con un abanico de color naranja claro. Su cabello rojo estaba recogido en una cola de caballo. Se subió a su auto y Marcos encendió el motor. «¿Sabes? Acabo de darme cuenta de que fuiste donde el abuelo. Tenía el pelo rojo brillante cuando era joven». Mamá dijo: «Sí, la abuela también. Apenas lo recuerdo». Nuria sonrió. «Tengo una foto, mamá, resentimental. ¿Sabes?
No entiendo cómo pudieron pelear tan duro, no es asunto mío juzgarlas, pero yo poniéndome en su lugar, no entiendo cómo sucedió todo. Tu mamá hizo cosas, por supuesto, pero la mía también. Después de todo, son hermanas. ¿Cómo se puede pelear tanto por un hombre? En realidad, eres como tu padre, tienes su nariz. Marcos se rió. ¿Y tú, en qué eres como él? Nuria preguntó. Me parecía él cuando yo era un niño. Ya sabes, el mundo está lleno de personas similares que no son parientes entre sí. Tocaron un tema apasionante. En ese momento Marcos detuvo el auto frente al edificio de exámenes forenses. He estado llamando aquí toda la mañana. Acordaron ayudarnos. El resultado estará listo en 1 o 2 días. Me dijeron que tratarían de ser rápidos. ¿Vamos? Nuria sintió. Era importante para ella. Los dos entraron al edificio. Después de 15 minutos salieron. Les tomaron los análisis y los dejaron ir, prometiendo hacer todo lo antes posible. Cuando Marcos llevó a Nuria a casa, sonó su teléfono. Era su mamá. Hijo, me gustaría hablar con Nuria. ¿Tienes su número? Habla. Estás en el altavoz, dijo presionando el botón. ¿Ustedes están juntos? Se sorprendió. Nurita, hola. Me gustaría hablar contigo, si se puede, pero no así, no en altavoz. Tal vez podamos almorzar en un café. Ella sugirió. Nuria estaba confundida. Todavía no ha descubierto lo que siente por esta mujer. Ella estimó tanto a su propia madre. Estaría enojada con ella, pero doña Ana era tan similar a Cristina y Nuria extrañaba terriblemente a su madre. Ella quería conocer a su tía. Además, si ella fuera una villana, no habría confesado todo. ¿Para qué? Pero él les dijo toda la verdad desde el alma. Cometió errores terribles en su juventud. ¿Quién no lo ha hecho? Nuria decidió que no asumiría el papel de juez y definitivamente se reuniría con doña Ana. Acordaron encontrarse en el Café Central, ubicado sobre la avenida Peralta. Nuria llegó ahí y vio a doña Ana. Ella ya ha reservado una mesa para los dos. ¿Qué vas a tomar? Ella preguntó. Café. Hoy quiero dormir todo el día. Lloraré. Por favor, déjame alimentar a mi sobrina, preguntó sonriendo. ¿Cuánto tiempo hace que Nuria no ve esa sonrisa? Ella simplemente no pudo rechazarla y pidió una ensalada. Cuéntame, ¿cómo vivía tu madre? Quiero saberlo todo. Me arrepentí de mi acción a los pocos segundos de hacerlo. Cuando la golpeé ahí en la orilla me di cuenta de que había hecho una estupidez. Pero no pude parar. Lo amaba tanto. Me he arrepentido de mis acciones toda mi vida. He estado buscando a Cristina. No sabía que se había quedado embarazada de ti la noche antes de nuestra boda, pero cuando me di cuenta de quién eres hija, inmediatamente vi las características de Gerardo en ti. ¿Tienes 27? Preguntó doña Ana. Nuria asintió. Entonces todo está bien. Cristina no era una de esas que rápidamente se vuelcan con otro hombre. Dijiste que tu marido te engañó. ¿Y tú a él? ¿Eras feliz después de todo lo que hiciste? Doña Ana sonrió con tristeza. Sí, yo era feliz a mi manera. Siempre he amado a mi esposo, siempre lo admiré. Incluso cuando lo encontraba con amantes, estaba enojada con ellas, no con él. Sacado de la casa por los pelos. Gerardo era guapo y rico. ¿Qué más se necesita? Por supuesto, todas se pegaron a él como las moscas a la miel. ¿Y tu madre era feliz? Nuria se encogió de hombros. Ella trabajaba en la escuela cuando nos mudamos aquí. Pasamos nuestra infancia en el barrio Las Delicias. Al parecer ahí se escapó de ustedes después de todo. Fui a la escuela ahí. Nos mudamos aquí cuando se enteró de la muerte de su madre. Estuvimos con ella en el funeral. Ella lloró mucho. Me mostró la tumba de mi abuelo, el que tenía el pelo rojo en su juventud. Doña Ana sonrió. Tenía cálidos sentimientos familiares por la chica. El vínculo entre las hermanas gemelas siempre es muy fuerte, y Nuria es todo lo que queda de su hermana en esta tierra, su carne y sangre. ¿Ella estaba casada? Preguntó doña Ana. No, tenía un hombre, pero eran más como amigos. Cuando nos mudamos aquí yo estaba en 7º grado. El hombre nos siguió
No quería dejarlo todo e irse con nosotros, aunque mi madre se lo ofreció. Se soltaron el uno al otro y luego nos mudamos. Entonces mi madre empezó a enfermarse. Ella fumó mucho. Primero le dieron un diagnóstico, luego otro, tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dejó de fumar cuando ya era demasiado tarde. Yo estaba en la escuela cuando me dijo que tenía cáncer de pulmón desde hacía mucho tiempo. Ella era cuidada por él en secreto para que yo no lo supiera. Vivía entonces en un hostal de una facultad de medicina. Ella fue a los procedimientos y la ayudaron. Y luego, en algún momento, me llamaron del hospital y dijeron que mi madre había dejado de ser tratada. Hablé con ella y me dijo que estaba cansada. No podía hacer nada. Le supliqué que recibiera tratamiento, pero negó con la cabeza y dijo que viviría el resto de su vida sin todas esas drogas. Habría vivido si hubiera accedido a la operación entonces. Pero no puedes bajar la cabeza. Creo que ella simplemente no quería vivir. Tal vez tenía algún tipo de depresión, no lo sé. Ella simplemente rechazó el tratamiento y comenzó a ahogarse. Se desvaneció lentamente. Hasta los últimos días estuvo de pie. Lamento mucho no haber podido persuadirla para que se tratara. Dona Anya se secó una lágrima. También he tenido depresión durante los últimos años. No es de extrañar que digan que las gemelas se sienten. Tal vez ella sintió mi depresión o tal vez yo sentí la de ella. No lo entenderías. ¿Cuándo murió ella? 20 de abril. No recuerdo si sentí algún. No lo recuerdo. Tuve ataques de migraña en esos días. Ella también sufría de dolor la cabeza. Hablaron durante más de 1 hora y no pudieron hablar lo suficiente. Doña Ana amaba a su hermana y estaba avergonzada de su acto y se arrepintió de todo. Necesitaba dejar ir a Gerardo, no resistirse y ahora era claramente consciente de ello. Por la noche, Nuria fue al hospital a hacer su turno. El indeciso joven cirujano que había tomado deliberadamente el turno de la noche ese día finalmente se atrevió a acercarse a ella. Escucha, soy nuevo en la ciudad. Puedes mostrarme todo aquí. Vamos a dar un paseo este fin de semana, ¿de acuerdo? Sugirió, disimulando torpemente su entusiasmo. Nuria sonrió. ¿Me estás invitando a una cita? ¿Y de ser así, qué dices? Preguntó con entusiasmo. Si hubiera sido antes, me habría alegrado, pero ahora no puedo. No estoy soltera. Lo siento. Él frunció el ceño. ¿Tienes a alguien? Nuria negó con la cabeza y contó brevemente la historia de Marcos. Esa es tu pasión y aún no te has convertido en una estrella de programas de televisión. Él sonrió. Nuria también sonrió. Tuvieron una agradable charla. El cirujano prometió que ahora su interés por ella sería exclusivamente amistoso. Al mismo tiempo, Marcos no encontró un lugar para sí mismo. Trabajó hasta la noche y ahora sentado entre 4 paredes trataba de pensar en una razón para escribirle a Nuria. Los pensamientos estaban confusos. Ella debe estar ocupada en el trabajo, tal vez en medio de una cirugía. Sí, ¿y qué le puedo escribir? Caminaba de un lado a otro mirando por la ventana. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera, solo para describir el resultado aquí ahora, inmediatamente, y no sufrir. Si son hermano y hermana, que era lo más probable, según la madre, entonces tendrían que vivir de alguna manera con este sentimiento, matarlo. Marcos pensó que podría tener que emborracharse un par de veces. De nuevo se golpeaba el pecho fuerte. Los pensamientos lo atormentaron hasta que Marcos encontró el control remoto del televisor. Y olvidó la última vez que vio ¿Quién quiere ser millonario? Al día siguiente trabajó duro hasta que sonó el teléfono. Llamaron por el análisis. Estaba listo. Marcos dejó todo y corrió al hospital. Ahí una linda muchacha le entregó un sobre en el que reposaba el preciado papel. Él lo abrió. 99 de posibilidades de que sean parientes. No leyó todo. Esta línea era suficiente. Suspiró pesadamente. Había que aceptar la realidad. Nuria es ahora su hermana y solo eso. Se subió al coche y condujo hasta su casa. No se atrevió a contarle la mala noticia por teléfono. Tocó el timbre. Abrió Nuria. «Hola». Ella no esperaba verlo. Llevaba unos sencillos shorts rosas
y un faro con tirantes finos. Ella lo dejó entrar a la casa. Marcos entró, se sentó en el sofá, le entregó el sobre con una mirada muy seria. —¿Qué dice ahí? Nuria preguntó emocionada, aún sosteniendo el sobre en sus manos. Somos hermanos, y nunca podré decirte todo lo que siento. Marcos bajó la cabeza. —¿Me estás tomando el pelo? —preguntó. Nuria sacudió la cabeza. Ella no lo creía. Abrió el sobre y comenzó a leer los análisis. Pronto levantó la vista, arqueó una ceja interrogativamente. —Marcos, ¿eres Marco Tulio Morales? No. —Gerardo, no son nuestras pruebas. ¿Has leído al menos el nombre en el sobre? Marcos se acercó a ella. Era verdad. El análisis pertenecía a otra persona. Estaba comprobando su relación con otra mujer. Tonterías, rompió el sobre. Vamos juntos. Nuria negó con la cabeza. No puedo. Marcos tomó su mano. ¿Por qué? Tengo miedo, dijo Nuria. Él la abrazó, la besó en la cabeza y salió del apartamento prometiendo regresar pronto. Estuvo fuera por 20 minutos, solo 20 minutos, pero durante este tiempo Nuria logró reevaluar toda su vida. Trató de averiguar qué haría si resultaba que él era su hermano. Probablemente él tendrá que decepcionar a sus inversores que ahora esperan el anuncio de su boda, y muy probablemente ella tendrá que asistir a su boda real, cuando conozca a alguien más. Pronto sonó el timbre. Nuria abrió la puerta sin siquiera preguntar quién estaba ahí. Marcos se paró frente a ella. Él, sin decir una palabra, la besó en los labios, la estrechó contra él, como ella había deseado durante mucho tiempo. Ella cálidamente le devolvió el beso. Él se quitó los zapatos mientras caminaba. Y en un minuto estaban en su gran cama. Las paredes del dormitorio durante mucho tiempo escucharon algo que no estaba destinado a oídos indiscretos. Y después, esperando con dificultad bajo una sábana ligera, Nuria despeinada preguntó: —¿Entonces no somos hermanos? Aunque él aún no lo había dicho, ella quería escucharlo. Marcos, brillante con rizos oscuros en su pecho, puso su mano debajo de su cabeza y la miró con los ojos. Somos hermanos, por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Nuria lo golpeó en broma con los puños. Él la tomó en sus brazos y continuó besándola. Solo al final de la tarde se levantaron de la cama, se vistieron y se dirigieron a casa para contarle la noticia a la mamá de Marcos. Esperaba que obtuvieran ese resultado. Gerardo y yo discutimos esta posibilidad, pero él no quería hacer la prueba. Dijo que no quería saber, solo quería criar a su hijo. Él te amaba, hijo, a su manera, pero te amaba. Hasta cierto punto, esto es mi culpa. No era cruel antes. Al principio, destrocé su vida y la tuya también, Nuria. Pero sobre todo, lastimé a ti, madre, y a mí misma. Nos hemos sentido la una a la otra toda nuestra vida. Por mi culpa, ya no éramos capaces de encontrar un lenguaje común. Doña Ana estaba llorando de nuevo. Unos días después, ella y Nuria fueron al cementerio, donde doña Ana tuvo una larga conversación con su hermana. Ver mi cara en la lápida fue espeluznante. Doña Ana era consciente de que era el rostro de su hermana, pero no hacía mucha diferencia para ella. Sintió que una parte de sí misma había dejado su vida con ella. Después de eso, doña Ana se confesó y recibió la comunión, y solo entonces se volvió más liviano para ella. Marcos y Nuria decidieron casarse en primavera. Todos los socios fueron invitados. Marcos la convenció de que dejara la profesión y la ayudara en los negocios, pero la novia no estuvo de acuerdo. Le encantaba la medicina y siempre soñó con ser psiquiatra. Por lo tanto, Marcos pagó su educación y la feliz Nuria aprobó los exámenes por adelantado en abril y se convirtió en estudiante en el Instituto Médico de Psiquiatría. Después de una boda magnífica, volaron al mar con Marcos. Estuvieron en la costa durante 3 semanas. Fue la mejor luna de miel de todas. Se unieron el uno con el otro y perdieron la noción del tiempo. A su regreso, Marcos se puso manos a la obra y hablaba sobre el hecho de que necesitaría herederos. «Pero me gustaría graduarme primero», dijo Nuria. Pero entendió que ya tenía casi 30 años.
y que era mejor dar a luz ahora mismo. Al final los estudios se interpondrán en el camino solo al principio, luego haría una pasantía, luego necesitará trabajar durante un par de años para consolidar su posición, y luego no pasará mucho tiempo hasta la jubilación. Y mientras Nuria dudaba, su señor esposo había decidido todo por ella. Para el otoño, antes del comienzo de sus estudios, vio 2 rayas preciadas en la prueba de embarazo. Doña Ana era la más feliz de todas. Trataba a Nuria como a su propia hija, ya no tenía alma en ella, por lo tanto Nuria y Marcos se quedaron a vivir en su casa. Había muchas habitaciones, había suficiente espacio para todos. Cuando Nuria tenía 12 semanas de embarazo, se hizo una ecografía. Marcos tomó su mano. Quería con todas sus fuerzas de que ella tuviera un hijo varón, un heredero. Lo llamaría Gerardo en honor a su padre, más bien en honor a su propio padre, a quien nunca había visto. Nuria quería una niña. Doña Ana pidió nombrar a su hija en honor a su hermana Cristina, y todos estuvieron de acuerdo con eso. La mujer que realizó el procedimiento vertió el gel sobre la barriga aún no redondeada de Nuria y comenzó a mover el dispositivo sobre ella. Embarazo de gemelos. 12-13 semanas, dijo. ¿Qué? Nuria y Marcos preguntaron con una sola voz. No esperaban tener gemelos. ¿Tendrás gemelos? Es demasiado pronto para hablar de género. Entiendo que no esperabas esto. ¿Te quedarás con el niño? Preguntó el médico. Ciertamente, por supuesto que lo haremos, respondió Marcos, y Nuria asintió con la cabeza en complicidad con esta decisión. ¿Hay gemelos en tu familia? La mayoría de las veces, cuando alguien de la familia tiene gemelos, entonces se hereda. Así que no eres la primera. No te preocupes, tuvimos trillizos aquí hace un par de años, y nada, todos los chicos se ven iguales. Ahora ya van al jardín de infantes. Sí, hay gemelos en nuestra familia, dijo Nuria. En el camino a casa estaban en silencio. ¿Crees que nuestros hijos repetirán el destino de nuestras madres? Preguntó Marcos, rompiendo el silencio. Y de ser así, yo tampoco quiero que se peleen. Cariño, cualquiera puede pelear. Estamos contigo. Amigos, novias, hermanos y hermanas. Todo el mundo discute. No se hereda. Que nuestros hijos arreglen lo que nuestras madres no pudieron. Déjalos que se peleen. Pero cada vez que lo hagan, se la verán con nosotros. Nuria sonrió. Tienes razón, es un regalo de Dios. Mellizos. Seremos padres de 2 niñas encantadoras. Nuria sonrió. Sin embargo, uno propone, pero el Señor dispone. Unos meses después, una ecografía mostró que Nuria estaba 2 niños. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.